Hola, hola, buenos días. Am, Hoy vamos a continuar con nuestro estudio y recuerden que hemos estado hablando sobre los dones y Dios a través de Pablo nos empezó a hablar de cómo es que esto funciona desde el punto de vista de Dios, no desde el punto de vista de nosotros, y cómo Dios hace todas las cosas dentro de la iglesia, cómo el Señor es el Señor de la iglesia y cómo el Espíritu Santo está dentro de la iglesia y Él se manifiesta a través de nosotros, dándonos unos dones, unos regalos que nosotros podemos usar en la iglesia para provecho. Cuando uno usa los dones es para provecho. Ahora, el problema es que solamente aparece para provecho y no aparece para provecho de quién. Pero eso tiene una explicación y la explicación es lo que vamos a ver hoy. Aquí es donde vamos a ver para provecho de quién. O sea, en qué son provechosos los dones cuando se les da a los miembros de la iglesia. Eh, si tienen para anotar, vayan anotando, es importante, es muy importante porque esto casi que es una conferencia sobre iglesia y la forma de abordarlo de parte de Pablo es a través de una analogía. Entonces quiero que ustedes, por favor, estén listos para lo que vamos a ver. Pero para poder llegar al capítulo 12 versículo 12 necesitamos primero entender que lo que vamos a explicar es acerca de quién es el agente del Espíritu Santo, o sea, el que realiza todas las cosas de parte del Espíritu Santo. ¿Quién es el agente del Espíritu Santo? Es lo que vamos a ver hoy. Pero antes necesitamos aclarar algunos conceptos que nosotros puede que no los tengamos muy claros o que es también la parte que puede ser más probable, que cuando nos digan esa palabra, nosotros entendemos otra cosa diferente por nuestro trasfondo, por nuestras enseñanzas, por lo que sea, entendemos algo que es diferente a lo que realmente es. Entonces vamos a aclarar conceptos. El primer concepto que vamos a aclarar es qué es la iglesia y que cuando yo diga y hable sobre la iglesia, sepamos sobre qué iglesia es la que estamos hablando. Entonces, por favor, vayamos inmediata en esa misma carta en la que estamos en Primera de Corintios capítulo 1 versículos 1 al 3. Acompáñeme, por favor. Primera de Corintios 1 del 1 al 3. Dice Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, con el hermano Sóstenes, me dirijo a la iglesia de Dios. Ahora bien, escuchen bien. Él está haciendo una carta a la iglesia de Dios, no a la iglesia del pastor tal o el pastor cual, a la iglesia de Dios. Ahora sí, que tiene un lugar, un sitio donde se congrega o donde se reúne. Por ejemplo, si Pablo estuviera escribiéndonos a nosotros, nos diría a la iglesia de Dios que está en el internet y se llama El Viñedo. Eso sería la forma en que él entraría aquí. Entonces, la iglesia de Dios, hay una coma en esa porción y empieza con a los. Entonces, fíjense bien, versículo 2, a la iglesia de Dios, a los santificados en Cristo Jesús. Entonces, la iglesia de Dios son personas santificados, llevados a ser santos en Cristo, llamados a ser santos con, escuchen bien, todos los que en cualquier lugar y digan también en cualquier época, en cualquier momento, invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Escuchen bien, como aparece en el original, es el nombre de nuestro Señor Jesús Cristo.
Señor de ellos y Señor nuestro. Ahora ya tenemos lo que significa ser iglesia. La iglesia son todos los que han sido santificados dentro de Cristo Jesús, que en algún momento han dicho que Jesús Cristo es el Señor. Esa es la iglesia a la que nos vamos a referir. No está hablando de un templo, no está hablando de un sitio, no está hablando de una persona, está hablando de la iglesia como iglesia de Dios, una iglesia que empezó desde los apóstoles, y vamos a ver eso más adelante, hasta hoy, todos aquellos que han dicho, han invocado el hecho de Jesús es mi Señor, todas esas personas, la unión de todas esas personas de todos los tiempos y en todos los lugares se llama iglesia. ¿Está claro? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Ahora, el segundo término, y es algo que es muy importante porque es la base de por qué razón Pablo va a hacer el capítulo 12 como lo hace, es qué es el ser. Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Cuando se refiere a un alguien o a una persona o a un ser, a un ente, escuchen esto, dice, el mismo Dios los santifique por completo. ¿Qué significa eso? Dios no santifica espiritualmente, Dios no santifica mentalmente, Dios no santifica corporalmente, Dios santifica el ser. Y nosotros no somos sino una conformación de tres cosas que tienen un mismo ser, pero son tres cosas diferentes, tres partes diferentes, como dice aquí. Todo vuestro ser, que tiene espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesús Cristo. Entonces aquí define exactamente que el ser tiene un espíritu, tiene un alma y tiene un cuerpo. Hay una parte intangible en el ser, en todos los seres, como los seres humanos, tenemos una parte intangible. El espíritu y el alma es algo intangible porque no lo puedes ver, no lo puedes tocar, no sabes dónde está. Y el cuerpo, eso es lo que se puede tocar. Sabemos que hay cerebro, neuronas, etcétera, etcétera. Hay brazos, manos, cuerpos, dedos, huesos, carne, pulmones, etcétera, etcétera, etcétera. El ser es la compilación de todas estas cosas. ¿Cuándo deja una persona de ser ser? Cuando una de las partes no está. Cuando una persona muere, la palabra muerte significa separación. ¿Qué es lo que eso significa? El espíritu se quita del cuerpo y como la parte intangible se separa de la parte tangible, dejó de ser un ser y por eso murió. Para que quede claro. ¿Estamos? ¿Estamos? Sí, señor. Ok. Sí, señor. Estamos. Ahora vamos a ver las palabras prodigios y señales. Son dos cosas que parecieran la misma, pero no son lo mismo. Vamos al capítulo 2 de Hebreos, en el versículo 3 y el versículo 4. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, no fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios. Escuchen esto. ¿Quién estaba testificando? ¿Quién estaba dando testimonio? Dios. Dios. Juntamente con ellos. ¿Y cómo testificó Dios que ellos estaban hablando de él? Con señales y prodigios y diversos milagros
y repartimientos del Espíritu Santo según la voluntad de Dios. De Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el sujeto primario de esas frases. Él es el centro. Las señales y los prodigios los hace Dios. Ahora bien, prodigios pueden ser milagros, pueden ser lo que sea, cosas que son totalmente antinaturales, cosas que pasan, aunque sea en la naturaleza, pasan de una manera que no pueden ser explicadas bajo las leyes naturales. Esos prodigios pueden suceder, algunos tendrán explicación, otros no, pero algunos de esos prodigios generan señales. La palabra señal significa yo apunto hacia algo. Entonces, cuando los apóstoles hacían esos prodigios, esos prodigios estaban señalando que ellos venían de parte de Dios, porque solo Dios podía hacer esos prodigios. Entonces, esos prodigios a quien apuntaban directamente no era a los apóstoles, sino a quien señalaban, al Dios que testificaba con ellos. Por ejemplo, si un apóstol levantaba de la muerte a alguien, el único que puede dar vida es Dios. Ese prodigio, ese milagro, es una señal de que ellos estaban obrando en el nombre del Señor cuando estaban hablando. ¿Está claro? Señor. Ok, pasemos a la segunda aclaración. Tiene que ver con el Espíritu Santo. La acción del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios mismo y opera en todas las circunstancias de este mundo porque el Creador no se separa de su creación, porque el Creador sostiene su creación y sin el Creador en la creación se derrumbaría. ¿Ok? El Espíritu Santo, cuando nosotros compartimos el Evangelio, toca el corazón de los incrédulos para convencerlos de que lo que les estamos diciendo es la verdad. Y aunque ellos no tienen al Espíritu Santo y no creen, el Espíritu Santo está diciéndoles, eso es lógico, ¿o no te parece? Eso también es lógico, ¿o no te parece? Eso es logos, palabra de Dios, ¿no te parece? Cuando una persona cree, ahí están los versículos, no voy a leerlos todos. Cuando una persona cree, el Espíritu Santo es un sello que garantiza que esa salvación es una salvación eterna. Si alguien, es la razón por la cual no podemos decir él es cristiano o no es cristiano. No, no podemos decir algo como eso porque no podemos ver el sello que es el Espíritu Santo. Hay muchos cristianos que no parecen que son cristianos y son. Y hay muchos cristianos que se dicen ser cristianos y no lo son. Pero no podemos definirlo a menos que veamos la siguiente parte de la labor del Espíritu Santo en las personas, renovación. El Espíritu Santo va renovando la manera de vivir, volviéndola nueva a la forma, la manera de vivir. Echa lo viejo y coloca lo nuevo en la vida de las personas. Cuando uno ve cómo las personas van cambiando, uno dice, wow, el Espíritu Santo está actuando en esa persona. Y todos nosotros, y no hay uno que pueda levantar la mano diciendo que no,
tenemos la misma debilidad en la carne que hemos tenido siempre, solo que antes no teníamos al Espíritu. Y ahora, conociendo la verdad, podemos vivir en esa verdad, porque cuando somos débiles y tratamos de regresar a la antigua manera de vivir, el Espíritu Santo nos apoya en la debilidad y nos levanta y nos lleva. Ah, pero es que seguimos pecando. Sí, y vas a caer muchas veces y no importa. Tranquilo, ahí está el Espíritu Santo. Él te va a ayudar a superar esas cosas. Precisamente para eso son las pruebas, para que nosotros fortalezcamos nuestra fe, nuestra confianza en que el Espíritu Santo obra en nuestra vida en el medio de la debilidad. Y por último, el Espíritu Santo nos ayuda a testificar de Cristo, a testificar de cuál es la salvación real y verdadera. ¿Cuál es la salvación que es la única que es probable? No solamente probable, que la salvación que Amén. es incuestionable. Así dice Primera de Pedro. Así que de este Espíritu Santo es el que estamos hablando. Es un ser espiritual. Y como es espiritual, como ya lo vimos anteriormente en cuanto al ser, es intangible. Tal cual como el espíritu de nosotros es intangible. ¿Estamos? Es importante que ahora mismo, si tienen preguntas, de una. Eh, Ay, ¿dónde está? Aquí estoy. Es que estaba leyendo lo que dice en Juan 16 7 8 cuando nos compartes de que una de las cosas que el Espíritu Santo hace es convencer al incrédulo. ¿Sí? Y cuando miramos en Juan, si podemos leerlo, lo tenía acá y me cambié. Juan 16 7 y 8. Dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Cuando venga él, cuando él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Pero de alguna manera, sí, obviamente que convence al incrédulo, pero también hace una labor en nosotros como creyentes, ¿no? Por Es eso, lo que dice, lo que por eso, entiendo, ¿cierto? por eso la primera parte de las funciones del Espíritu Santo, la primera parte de esas funciones, a ver, la voy a colocar de nuevo. Aquí. Oh, perdón, ese no es. Lo primero que ponemos es convence al incrédulo. Esa es Ujú. la porción que tú tienes ahí. Ahí Sí, dice sí, que él convence al mundo. Pero cuando ya dejaste de ser incrédulo, todas las que van desde garantiza salvación hacia abajo, esas tienen que ver con nosotros. A nosotros, a los que ya hemos creído, a los que ya hemos estado convencidos, a los que ya hemos sido convencidos, el Espíritu Santo nos garantiza que somos salvos, eternamente salvos. O sea, no nos dejemos convencer de que vamos a perder la salvación, porque eso es imposible. O el Espíritu se equivocó. Segundo, sí, vamos a ser renovados y vamos a ir cambiando porque hay que ir cambiando. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no se va a quedar quieto. Tercero, cuando caigamos, vamos a tener la seguridad de que tenemos a alguien que nos va a respaldar y nos va a ayudar para salir adelante. Y cuarto, debemos estar absolutamente seguros de que cuando vamos donde los incrédulos, el Espíritu Santo va a atestiguar con nosotros a Jesucristo. ¿Ok? sí, gracias, gracias. Ahora que lo releí, es que sí, definitivamente la palabra hay que leerla y volverla a leer y a veces se le pasa a uno una palabra o algo, pero Ok. gracias. Ok, entonces, ahora retomemos el, lo que nosotros tenemos que aprender de la gente del Espíritu Santo.
¿Quién es el agente del Espíritu Santo entonces? Es la iglesia de Cristo, es el agente del Espíritu Santo. Es como el Espíritu Santo usa a la iglesia como su parte tangible. ¿Dónde vemos eso? Aquí es donde empieza el capítulo 12:12. ¿Cómo lo hace Pablo? Lo hace haciendo una analogía explicativa. Entonces va a tomar algo que nosotros podemos ver para ir explicándonos cómo es que trabaja el Espíritu Santo en la iglesia y a través de la iglesia y de la unión de los hermanos para que nosotros podamos cumplir con lo que es la misión de la iglesia de buscar a todos aquellos que son de Cristo. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con esa analogía explicativa en el versículo 12 y en el versículo 13. Vamos a leer, por favor. Primera de Corintios capítulo 12, versículos 12 y 13. Dice, porque así como el cuerpo es uno, escuchen bien, es un solo cuerpo, pero tiene muchos miembros. Pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Ok. Ahora lo que está diciendo aquí muy claramente es que el Señor Jesucristo, Cristo mismo, tiene una analogía con el cuerpo humano. Hay una parte intangible y una parte tangible. Como en el cuerpo humano hay una parte intangible y hay una parte tangible, en el cuerpo de Cristo también hay una parte tangible y una parte intangible. ¿Ok? Si nosotros leemos Primera de Corintios 12 por allá, vemos que eso es la iglesia. Nosotros ya sabemos que el cuerpo de Cristo es la iglesia. Sabemos que Cristo es la cabeza del cuerpo, o sea que la cabeza está integrada con el cuerpo y por eso dice, así también Cristo. El cuerpo de Cristo incluye a Cristo mismo como la cabeza. Y dice, hay una parte tangible y una parte intangible. Porque por un solo espíritu, ahora nos está diciendo cuál es la parte intangible. Recordemos cuál es el espíritu del que está hablando aquí. Está hablando del Espíritu Santo que ya leímos cómo es y qué hace. Por un solo espíritu fuimos todos sumergidos, colocados dentro, bautizados en un cuerpo, un cuerpo. La iglesia es una sola, un cuerpo. No importa si son judíos, si son griegos, colombianos, americanos, de Arabia Saudita, del Japón, de la China o de donde sea, todos fuimos colocados en un solo cuerpo. No importa nuestra condición, si esclavos, si libres, si casados, si solteros, si jóvenes, todos fuimos colocados en un mismo cuerpo y la manera de colocarnos en un mismo cuerpo es que a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Qué significa? Que bebimos de un solo espíritu. Miren, por favor, ahora me va a servir esto como ilustración. ¿Dónde quedó el agua? Perdón, ¿sí se está viendo lo que Sí, estoy haciendo? en ¿Dónde su quedó? cuerpo, ¿Dónde? en su cuerpo. ¿Dónde? En la boca. No, porque no solamente la boca es la que,
Sí, o ¿Dónde quedó sea, el agua? ¿Dónde quedó ingreso, el agua? Gracias, negra. Adentro. Adentro. Cuando se nos dio a beber del Espíritu, el claro. Espíritu está dentro. Mm. Por favor. A ver, analogías. No, esto no es analogía, esto es un ejemplo. Ok, entonces, ahora nosotros del versículo 12 y del 13, ¿qué podemos nosotros sacar de estos dos versículos? Podemos sacar las siguientes cosas. Primero, la iglesia es una sola. No que yo soy de la iglesia del pastor. No, 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 papito, usted no es de ninguna iglesia, de ningún pastor. Ni siquiera usted es de la iglesia del viñedo, usted es de la iglesia del Señor Jesús. La iglesia es una sola. Que se reúna en diferentes partes, eso es otro cuento. Pero este cuerpo, que es la analogía, no puede estar aquí y ser otro. No, es este y no hay más, es este. La iglesia es una sola y está compuesta por personas de todas partes del mundo que han creído que Jesús es el Señor. Cada uno de esos miembros está en la iglesia porque la iglesia es una sola, no hay más. Esa iglesia está conformada por muchos miembros, tal como el cuerpo está formado por muchos miembros, igual en la iglesia de Cristo, igual el cuerpo de Cristo está conformado por muchos miembros. Tiene dos partes, una es tangible y la otra es intangible. La parte tangible somos nosotros. Lo que las personas pueden ver somos nosotros, somos lo tangible. Las personas no pueden ver nuestro actuar, pueden ver cómo somos, pueden ver cuando nosotros les comentamos la palabra de Dios y les mostramos lo que Dios dice. Esa es la parte tangible. La parte intangible del ser llamado iglesia es el Espíritu Santo. Eso es lo que nos aglutina. El Espíritu Santo es lo que nos aglutina tal cual como en el cuerpo. Recuerden, muerte es separación, se separa lo intangible de lo tangible. Entonces, cuando eso sucede, está muerto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que mueve a vida a la otra? Es que estén juntos. Exactamente es eso. La iglesia tiene lo intangible en el Espíritu Santo que mora, que está dentro de cada uno de los miembros y nos hace a todos ser parte de un solo cuerpo, la iglesia. Eso es lo que nos enseña la palabra. El Espíritu Santo es el espíritu de la iglesia. Fíjense que el nombre Espíritu Santo se refiere a la persona y la palabra espíritu de la iglesia es la parte intangible, la parte que guía, la parte que piensa, la parte que hace todas las cosas, que hace que funcione, es el Espíritu Santo. Ahora, hablando de los miembros, todos los miembros que son en todas partes del mundo, en todas las épocas, todos son diferentes. Mis hermanos, escuchen esto. Todos somos diferentes. Fuimos hechos diferentes. Y en esa diferencia está nuestra valía. No, no y no dejen meter en la cabeza esa mentira de que unos somos más que otros en la iglesia. Eso es una absoluta y total mentira. Todos somos valiosos en las diferencias que tenemos, porque fuimos creados por Dios para buenas obras, todos y cada uno. Eso es lo que explica el versículo 12 y 13. ¿Somos todos un montón de miembros? Sí. ¿Todos somos diferentes? Sí. Pero todos aglutinados por el Espíritu Santo que se nos dio a beber, estamos en el cuerpo de Cristo que es la iglesia. ¿Ok? ¿Preguntas?
¿Preguntas? ¿Está claro? Señor, está claro. Perfecto. Y Ok. sí, Vamos a la siguiente porción. Vamos a la siguiente porción. Primera de Corintios 12, 14 al 16. Vamos a ver qué aprendemos de aquí, del 14 al 16. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Está recordando lo que dijo en el anterior. Si el pie dijere, es que como yo no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso el pie, perdón, el pie no será del cuerpo. ¿Cuál es la respuesta? Es del cuerpo. Ok. Y si la oreja dijere, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso la oreja no será del cuerpo. También es del cuerpo. Es del cuerpo. ¿Quién es del cuerpo? Ok. La oreja. La oreja, claro, la oreja. La oreja, se dan cuenta las comparaciones, ¿no? La oreja dice, ay, porque yo no soy ojo, entonces no soy del cuerpo. Es que como a mí me tienen aquí atrás, en cambio a los ojos lo tienen adelante. Ay, como yo soy el pie, como no soy mano que está arriba, en cambio el pie que está allá abajo, entonces no soy del cuerpo. ¿Qué es lo que Dios está enseñando con eso? ¿Por qué una analogía como esa? ¿Qué era lo que estaba sucediendo en la iglesia como para que Dios estuviera diciendo algo como eso o repitiéndole a los corintios algo como eso? Bueno, lo que estaba diciendo es que cada miembro, no importa lo que piense, es perteneciente a la iglesia. No importa dónde estás, no importa cómo haces, no importa qué eres, tú eres un miembro de la iglesia porque perteneces. Necesita uno tener absoluta convicción de la pertenencia que tenemos al cuerpo de Cristo. No importa quién soy. La segunda cosa que Dios está diciendo es deja de compararte con otras personas porque tú bebiste del Espíritu Santo, tú bebiste del Espíritu Santo, tú bebiste, mira, ojo, bebiste del Espíritu Santo, sí, señor, entonces eres del cuerpo. Mira tu oreja, bebiste del Espíritu Santo, sí, entonces eres del cuerpo. Mira tú, sí, eres del cuerpo, sí, el Espíritu Santo ha sido colocado en nosotros, entonces no podemos compararnos y no tenemos por qué compararnos unos con otros porque eso no es bueno, no es juicioso. Ahora, el hecho de que yo sea oreja es incuestionable. Si soy Luis Carlos Armé la iglesia, soy Luis Carlos Armé la iglesia. Así yo vaya a la registraduría y me ponga que soy Juancito Trucupey, seguiré siendo Luis Carlos Armé la iglesia y cuando me vean en la calle me van a decir, hola señor Luis, ya me cambié el nombre, me llamo Juancito Trucupey. No, seguiré siendo el ser que soy. Para Dios, ponme el nombre que quieras, para Dios, no importa, porque el Espíritu Santo ha sido colocado dentro de mí. Hay una relación entre el Espíritu y yo. No hay manera de que yo pueda cambiar mi identidad y yo no puedo cuestionarla, porque yo soy yo. Así me ponga lo que sea, así me llame como sea, yo sigo siendo yo. Eso es lo que está diciendo del 14 al 16. Cada miembro es parte del espíritu, del cuerpo de Cristo y cada miembro es alguien que no puede cuestionar su calidad de quien es y por esa razón no tiene por qué compararse con nadie. Pero hay si es un deporte, hay si es un deporte dentro de la iglesia el estarse comparando. No es bueno, no es juicioso. No. Y ahora vamos a ver la razón.
Ahora vamos a saber la razón. Luchito, perdón. Señor. Ese último punto es su identidad, no su entidad, sino su identidad, ¿sí? No, su entidad, Ah, bueno. su ser, quién es, no su identidad. No, no es cómo me identifican, sino quién Ujú, soy. Muy buen apunte. Fíjense que hay una diferencia sutil pero interesante en la palabra identidad y la palabra entidad. La ujú. palabra identidad explica cómo me ven a mí. Entonces, ¿cuál es tu identidad? Entonces yo saco mi cédula de ciudadanía y dicen, tú eres colombiano, tú eres tata. Pero mi ente, mi ser, no, yo soy quien soy. Y no puedo ser otro diferente. Yo, por mucho que yo quiera, yo no puedo ser Maribel. Maribel no puede ser yo. No puedo ser Sony, Sony no puede ser yo. Mi ente es incuestionable. Yo fui creado absoluta y totalmente diferente a todo el mundo. No hay dos como yo, ni los gemelos son iguales. ¿Está claro, Tony? Sí, gracias. Ok, muy bien. Miremos la siguiente parte. ¿Qué dice Corintios 12:17? Miren esta parte de la explicación. Si todo el cuerpo fuese ojo, entonces, ¿dónde estaría el oído? Pero si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? ¿Qué está diciendo? ¿Qué es lo que Dios quiere enseñarnos a la iglesia cuando nos dice algo como esto? ¿Qué es lo que Él nos quiere decir? Oiga, cada miembro tiene su propia función. Cada ente tiene su propia función dentro del cuerpo. No es algo que tú puedas definir. No, no, es que el ojo es ojo y ve. Es tan valioso, es supremamente valioso, porque es necesario que el ojo vea, no que el ojo escuche. Es necesario y por lo tanto es supremamente valioso dentro del cuerpo. Cada miembro tiene una función y esa función es valiosa porque esa función es necesaria en el cuerpo. Esa función hace que nosotros seamos incluyentes, o sea, que todos estamos incluidos dentro del cuerpo e influenciamos a toda la iglesia. Nosotros pensamos muchísimas veces que lo que nosotros hacemos no toca a nadie. Mentira. Si a ti te ponen una inyección en la nalga, te duele el cuerpo. Todo el mundo, eh, miren, no te han puesto todavía la inyección y ya tus ojos cuando ven la aguja acercarse, ya estás cerrándolo y estás haciendo el... ¿Por qué? Porque todo el cuerpo, cada parte del cuerpo incluyendo, está incluida dentro del cuerpo y por estar incluida, influye en todo el cuerpo. Entonces el ojo no tiene por qué estar diciendo, ay, no, no oigo. No es que eso no lo haces tú ves. El otro, ese oye. Entonces, tanto el ojo que ve como el oído que oye, ambos son importantes, ambos son necesarios y valiosos para que la persona pueda percibir. No importa si es por imágenes o por sonidos. Igual pasa en el cuerpo de Cristo. En el cuerpo de Cristo no importa si eres un pastor o si eres un orador o si eres un maestro o si eres el que lava o si eres el que pone la mesa o el que tienes el internet o el que, o sea, el que ofrenda o el que lo que sea. Cada uno tiene una función que Dios le dio dentro del cuerpo y para eso lo puso, para que fuera parte de ese cuerpo e influya en los demás. Sin su labor, la labor de los demás no va a ser completa.
Eso es lo que explica el versículo 17. Todos los miembros son mutuamente necesarios. Todos los miembros son mutuamente necesarios. ¿Estamos? Estoy revisando también mis notas. Yo también estoy anotando. Todos somos mutuamente necesarios. ¿Hasta ahí cómo vamos? ¿Hasta ahí cómo vamos? Muy bien. Y en ese versículo 18, después, al final dice, como él quiso. Y Espere, estamos en el 17. ¿Por qué se adelanta? Estamos en el 17. ¿Alguien más? Todo bien, todo bien. ¿Todo bien? Escuchen eso. Todos los miembros somos mutuamente necesarios. Dorita es tan necesaria como Patricia, y para Patricia, Sonia es tan necesaria como lo es Maribel, y Maribel es tan necesaria como mi tío Carlos para Peneche, etcétera, etcétera. Todos somos mutuamente necesarios, dice el versículo 17. Ahora nos adelantamos con Sonia y nos vamos al versículo 18. ¿Ok? Dice el versículo 18. Empieza el cuento. Ahora, Dios, a mí me gustó mucho eso. Dios ha colocado todos los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como a él se le vino en su voluntad. Como él quiso, él colocó cada uno de los miembros. ¿Ok? ¿Quién colocó a Ruchi aquí? ¿Quién la colocó en la iglesia de Cristo? Dios. Dios nos colocó en el cuerpo y nos colocó como Él quiso. El ojo es ojo porque Dios quiso. El oído es oído porque Dios quiso. La mano es mano porque Dios quiso. El pie es pie porque Dios quiso. Y saben, eso inmediatamente, pero inmediatamente me llevó a recordar uno de los versículos que son más hermosos en la Biblia. Eso de que Dios nos hizo en el vientre de nuestra madre. Él colocó el bracito, la manito, el dedito, los metatarsianos, los metacarpianos, las costillas, cada cosa en su sitio. Pues en el cuerpo de Cristo, si lo hizo en el cuerpo humano, en este cuerpo, pues en el cuerpo de Cristo Dios colocó cada miembro en su sitio. ¿Qué es lo que eso nos enseña? Dios nos ha hecho miembros útiles porque fuimos colocados en un sitio donde íbamos a ser útiles. No hay ninguna posibilidad de que en el sitio en que uno de los entes que Dios ha colocado no sea útil. ¿Por qué? Porque Dios quiso. Todos los miembros trabajan para la iglesia, no trabajan para alguien, no trabajan para su propio provecho. Ahora entendemos cuando dice arriba de que estos dones fueron dados para provecho de quién, del pastor, para provecho de la persona que tiene el don, no, es para provecho de la iglesia. Escúcheme bien. Hay
personas en esta tierra que no pertenecen todavía a la iglesia, pero que para Dios ya son de la iglesia. No los conocemos nosotros, Él sí. Sus libros también están escritos como estaban los nuestros antes de llegar. Todos nosotros trabajamos para traerlos a ellos aquí, a la iglesia. Y todos nosotros trabajamos con el propósito sublime de, entre comillas, completar el cuerpo de Cristo. Ahora bien, cada miembro tiene su propio servicio. Recuerden lo que el Señor Jesús había dicho antes, Pablo dijo antes, que el Señor determinaba qué clase de servicio íbamos a hacer cada uno, la diaconía, el servicio en la iglesia, el ministerio dentro de la iglesia. No es el ministerio dentro de cuatro paredes, es tu ministerio, tu servicio a favor del Señor, de la iglesia del Señor. No importa si estás en la oficina, si estás en un bus, si estás en un carro, si estás en la escuela, si estás en la universidad, no importa dónde, tu servicio es inapelable. No hay forma de apelar a esa labor porque Dios te dio dones para que la realices. Pero ¿cómo así? O sea, si Dios me dio el don de servir, yo debo barrer no solamente en el templo de la iglesia, sino también hay que barrer en la oficina. Pues si te dio el don de servir, limpia tu oficina y también la de tu compañero. Llegaste más temprano, limpia la de tu compañero. Que él vuela y diga, oiga, vuela limpio. ¿Por qué? Es que los dones no se dieron solamente para mientras estás dentro de cuatro paredes. ¿Quién nos dijo a nosotros eso? ¿Y quién nos metió a nosotros en la cabeza que la iglesia es un templo donde podemos nosotros desarrollar nuestros dones? Pues no. Los dones fueron dados por el Espíritu Santo para manifestar al Espíritu Santo a todas las personas que se encuentran a nuestro alrededor. Es buscando a aquellos que están perdidos. Es nuestra labor, es lo que vino a hacer el Señor Jesús. Yo vine a buscar a lo que se había perdido. Así que ese sigue siendo nuestra principal labor, salvar vidas. ¿Qué creemos? ¿Que es porque creemos que nuestra labor es tener la prima? No, 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 no. Dios nos ha dado capacidades, nos ha dado dones para que nosotros podamos realizar el servicio al cuerpo de Cristo que Cristo en su infinita sabiduría nos dio. Y como Dios no se equivoca, la asignación de cada miembro en el punto en que está asignado es lo necesario para la iglesia en ese punto. Tú no eres un cristiano y no fuiste traído a la iglesia del Señor por una equivocación y te asignaron un puesto donde tú no puedes hacer lo que puedes hacer, porque eso es una mentira del diablo. No, tú estás ahí porque eres absoluta y totalmente necesario en ese punto. Eres la ficha del rompecabezas en el punto específico donde la ficha encaja. Porque Dios nunca se equivoca. Mano, no preguntes que porque si no soy pie, no te preguntes eso, mano. Da gracias que eres la mano que Dios colocó ahí para hacer lo que tienes que hacer como mano. No compares con otro porque no hay otro igual a ti que tenga la asignación que se te dio por parte de Dios. Uy, esta sí es. Por favor, escríbanla. Esta es para escribirla. Este es para escribirla. ¿Mm? ¿Cómo les parece?
¿Cómo les parece? Espectacular. Cuando nos enseñaban los dones son para ponerlos al servicio de la congregación, de la iglesia. Qué equivocados. Si se dan cuenta, ¿no? Yo estoy absolutamente asombrado de que Dios sea tan claramente, pareciera que estuviera como enredado, ¿cierto? Pero cuando uno empieza a mirarlo, empieza uno, oh, uy, ah, ruf. Yo recuerdo cuando estaba enseñando, cuando, sí, cuando estaba enseñando, una persona se me acercó y me dijo, al principio, este, Luis Carlos, a mí no me decían pastor, sino Luis Carlos, ¿no podrías ser un poco más amoroso como Kit? Kit es un hombre que enseña tan bonito, tan amoroso, tan, bueno, dije, bueno, voy a orar al Señor para que, y me quedé toda una semana echándole cabeza a la vaina. Oiga, sí, debo serlo más amoroso, más, ¿no? Menos efusivo. Y entonces me puse la siguiente semana a enseñar, tocaba enseñar y enseñé, y entonces iba despacio y no sé qué cosa. Terminé. No va, voy saliendo y llega una persona y me dice, oiga, Luis Carlos, ¿a usted qué le pasó hoy? ¿Cómo así? Sí, qué falta de... Y yo me quedé pensando, ¿cómo así que qué falta de... Sí, usted pareciera que estuviera haciendo otra cosa. Estaba, estaba, Falta de emoción, falta de emoción. estaba desconcentrado, no, 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 estaba, no, 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 yo no estoy hablando de la enseñanza, estoy hablando de ti, que tú, estabas bien. Fue la enseñanza. El Señor dijo, no, no, no. Si yo quisiera que Kid estuviera ahí, Kid estaría ahí. No, usted está ahí porque yo lo puse ahí y deje de estar pensando que usted es Kid. No, usted es Luis Carlos porque a mí se me dio la voluntad de que usted fuera. Punto. Apenas leí esta porción, ¿por qué no lo leí antes? Ok, entonces, nada de compararse, nada de pensar en que el otro tiene mejores dones que yo, nada de pensar de que Dios le dio a otras personas no sé qué cosa. Y vamos a ver la próxima semana, porque este queda en continuará. La próxima semana vamos a ver por qué razón estoy diciendo eso. Así que si tú no estás dentro de aquí, dentro del grupo, y no te pierdas la próxima semana, te recomiendo, no te pierdas la próxima semana. Que Dios los bendiga muchísimo.